Para este proyecto de seminario de liderazgo he tomado la decisión de escoger mi líder social como Winston Churchill. Ahora, Winston Churchill fue una persona muy influyente en la Segunda Guerra Mundial y en el trayecto de Inglaterra en periodos de muchos problemas relacionados mayormente con la Segunda Guerra Mundial, pero también fue una persona muy influyente en el Parlamento de Inglaterra, como también un compatriota y un héroe para su país. Ahora, Winston Churchill nació en Londres en 1874 en el Palacio de Belheim. Su padre era un séptima generación de un duque y por lo tanto nació en el palacio. Su madre era americana. Su niñez temprana, caracterizado por él mismo en su autobiografía, fue mayormente muy feliz. Y este periodo fue marcado más por su madre que con su padre, ya que su padre era un poquito más estricto y su madre era más libre y lo quería mucho más, en el sentido de cómo él lo describe en su autobiografía. Ahora, Churchill fue enviado a una escuela de internado bastante cara llamado el Colegio de Ascot. El Colegio de Ascot era caracterizado por ser muy diligente, muy estricto en academia. Por lo tanto, al ser enviado fuera y lejos de su madre y de su entorno, Winston Churchill tuvo mucho problema en adaptarse y por lo tanto fue caracterizado como un estudiante de malas calificaciones, porque nunca quería estar en una escuela de internado y por lo tanto sufrió mucho académicamente y en un momento dado pensaban que tenía retraso, o sea que no era al par con sus colegas. Esto trajo que lo sacaran de la escuela de Ascot y lo pusieran en 1868 en la escuela de Harrow. Ahora, Churchill, ya considerando que tenía malas calificaciones, fue puesto en una clase de retraso académico, ya que nunca tenía buenas notas y por lo tanto pensaban que no tenía el intelecto para poder estar en una escuela y un grado de mayor calificación. Esto trajo consigo dificultades para él en su niñez temprana, pero sin embargo, los mismos profesores de esta escuela de Harrow se dieron cuenta que Churchill tenía un intelecto muy alto, sin embargo, que no era aplicado, no le gustaba estudiar y solo estudiaba cuando él quería, no era por vocación. Entonces esto trajo muchos problemas hasta que Churchill decidió entrar en la Academia Militar de Sandhurst. Ahí fue diferente, ya que Churchill ya era un poquito más maduro y tuvo la iniciativa de él mismo entrar a la academia. Por lo tanto, ahí cambió radicalmente. Él fue más dedicado, se impuso más en trabajo, él colaboró mucho con sus colegas y fue la primera vez que de verdad Churchill usaba su intelecto a su máxima capacidad. Lo cual con el tiempo decidió entrar al cuarto de Azures, que era básicamente una división militar muy muy importante y sumamente reconocida por sus recomendaciones de todas las divisiones de militares. Ahora, Churchill participó en muchas, ya en su edad mayor, él participó en 3 guerras importantes, que era la guerra de Cuba en 1895, como también la de la India en 1898 y la de Sudán en 1899. Estas guerras le dieron mucha importancia a Churchill para su intelecto, ya que aquí, como también participaba en la guerra como soldado, también se dio cuenta que tenía una destreza mayor a estrategias y lo ayudó mucho a Churchill en sus épocas ya mayores a poder ayudar en contra de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Churchill ya para este entonces decide tomar un tiempo aparte para poder enfocarse en lo que es su carrera política, ya que se dio cuenta que quería una vocación diferente y por lo tanto él toma la iniciativa de también tener otros tipos de profesiones, como lo que es se entra al periodismo, en donde él decide irse hacia África del Sur. En África del Sur, él es capturado por las guerras que están ocurriendo en este lugar, y en África del Sur él logra escapar y regresar a Londres, donde en Londres
lo ponen como si fuera un héroe para poder haber escapado, ya que en África él decide ser periodista para el periódico el de Morning News, Morning Post. Aquí él toma la iniciativa de ser reconocido como héroe al enfocarse mayormente en su carrera política. Esto le da también un auge para ser elegido como un representante del Parlamento y también entrar más en lo que es la política de Inglaterra, ya que en este momento fue reconocido como un héroe y que pudo, o sea, era famoso en este entonces, que lo ayudó a poder entrar correctamente en la política. Ahora, Churchill se destacó rápidamente por muchas situaciones que estaban ocurriendo en el Parlamento, pero mayormente porque sus discursos eran muy, muy detallados y él utilizaba el humor también, que era una forma de quitarle tanto estrés a lo que es el Parlamento. Y por lo tanto, esto le ayudó mucho a conseguir votos y también lo separaba del resto del Parlamento. Ahora, era un candidato independiente, él no se afilió mucho con diferentes partidos, pero en un momento dado él sí se afilió y era como cambiando, él no decidía quedarse fijo en uno, ya que en algunas situaciones sus ideas radicales lo ayudaban más un bando que el otro, por lo tanto él vivía cambiando y esto le trajo muchos enemigos en el Parlamento y no muchos amigos, que luego fue reflejado en su carrera política. Ahora, sin embargo, Churchill sí tuvo la oportunidad de tener una carrera política muy buena y tuvo muchos puestos del ministerio, ya que, por ejemplo, en el 1908 al 1910 fue el ministro de Comercio. También fue el ministro del Interior del país en el 1910 al 1911. También su mayor posición en el gobierno inglés fue cuando fue nombrado primer ministro en el 1940 al 1945 y luego de nuevo en el 1951 al 1955. Ahora, Churchill toma un rol muy importante en la Primera Guerra Mundial, ya que él estaba bajo el gobierno de Henry Asquith. Entonces, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, Henry Asquith fue cambiado, el gobierno fue cambiado por otro, y por lo tanto, él pensaba que su vida política, al ser cambiada el gobierno, iba a sufrir mucho. Sin embargo, él fue traído de nuevo para participar en el Parlamento, lo cual lo sorprendió. Pero en este transcurso, Churchill decide entrar a lo que es el combate en la Primera Guerra Mundial como comandante por sus estrategias que había considerado y también como teniente coronel. Entonces, él fue también nombrado el ministro de Armamento en el 1917 al 1918. Esto lo ayudó también muchísimo para seguir fortaleciendo su expediente político para luego ser puesto como el primer ministro. Entonces, Churchill tomó un receso de la vida política del 1929 al 1939, ya que se dio cuenta que había dedicado mucho tiempo de su vida al Parlamento y necesitaba unas vacaciones, por decirlo así, con tanto que había experimentado en guerras y como también la vida política. Entonces, él vuelve a entrar a lo que es la política cuando Adolf Hitler, ya acercándose a la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento del fascismo, trajo consigo muchas consecuencias, en cual Churchill resurge de nuevo en el Parlamento dando charlas diciendo que es importante poder parar a estas personas ahora cuando no se han convertido en un problema mayor, lo cual no le hicieron mucho caso. Y luego sabemos que se ocurrió lo que es la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler entrando a Polonia al principio. Y esto trajo consigo que Churchill fuera visto como una persona de visión y lo que le ayudó también luego a fortalecerlo como ser primer ministro y ser reconocido como una persona muy, muy famosa en Inglaterra. Él fue nombrado primer ministro el 10 de mayo de 1940. Fue dejado saber a todo el mundo por la radio, donde la frase que utilizaron fue: Winston ha vuelto con nosotros.
y seguido por decirle a los ciudadanos que no podemos ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas, que fue una frase muy impactante, ya que es muy directa y trajo consigo mucha incertidumbre, ya que decían cómo un primer ministro podía decir algo tan fuerte. Sin embargo, con la época y lo que estaba pasando, se dieron cuenta que honestamente era eso mismo. No se le podía dar al enemigo más que eso, y a sus propios ciudadanos no se le podía dar. Entonces, Churchill fue reconocido mucho por mantener la moral de las personas mientras sus discursos eran tan elocuentes y tan directos, por lo cual lo ayudó muchísimo a mantener sus ciudadanos con esperanza durante el transcurso de la guerra. Ahora, él tomó decisiones muy difíciles y muy directas, por lo cual él fue criticado en cierta forma. En un momento dado él era la persona más criticada de Inglaterra, como también la persona más famosa, y muchas veces ambas a la vez, que esto le trajo consigo muchos problemas o lo ayudó bastante. Entonces, Churchill es considerado como uno de los mejores oradores que ha tenido Inglaterra, y también uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Inglaterra. Su importancia en la Segunda Guerra Mundial fue masiva, tanto en sus estrategias como también en mantener a su pueblo motivado. A Churchill se le considera como uno de los mejores oradores que ha tenido Inglaterra en un buen tiempo, como también uno de sus mejores primer ministros, y que ha surgido en momentos de mucha dificultad en cuestión de guerras y también para mejorar Inglaterra. Ahora, a Churchill se le considera como la personificación de la persona más noble que ha tenido Inglaterra, como también el héroe de Inglaterra. Churchill falleció el 24 de enero de 1965 y se ha inmortalizado en lo que es la historia de Inglaterra. Ahora, Churchill se le puede ver como es la importancia de un líder que ha surgido y que fue moldeado con el tiempo a poder subir y influir a muchas personas en momentos difíciles. Churchill no nació un líder, sino con todo lo que le pasó, su preparación en el Parlamento inglés, como también las guerras, aportaron a considerarlo como uno de los mejores líderes que ha tenido Inglaterra, y también como uno de los más influyentes líderes sociales que ha tenido el mundo. Gracias.